Ok, vamos a... El tema antes de iniciar la clase, es importante que todos me manden la información de los grupos, porque ahí tengo algunas informaciones de que no todos tienen grupo. Entonces tengo que tener claro quiénes son los que van a trabajar con quién, para que al final no se presenten ahí situaciones extrañas. Entonces, ocupo que me manden, no por WhatsApp, mejor por correo, para hacerlo más formal, porque por WhatsApp me llegan muchos mensajes, entonces se me dificulta hacer una revisión. Mejor mándenmelo por correo, pónganme en el asunto grupo FPGA y en el correo me ponen las personas que están. Eso sí, ocupo que me lo pasen hoy para ya tener eso claro y ver que todos tengan grupo y así tener claro con quién van a trabajar. Entonces, por favor, mándenme hoy a más tardar la información de cada quien o cada grupo con los que van a estar trabajando. Y también avísenle a los que no están conectados. No sé si están o se van a conectar más tarde, pero por aquello, avísenles para que estén informados. Entonces, dicho eso, vamos a iniciar con la segunda parte, que era la parte de comunicación serial, pero la semana pasada vimos lo que fue transmisión de la FPGA al computador. Hoy lo que vamos a ver es recepción en la FPGA. Antes de ver el código, si quiero que veamos rápidamente la presentación de la semana pasada, que le agregué una filmina más. Entonces, aquí está el código que vamos a analizar. Vean que dice el TX, fue aquí la semana pasada, el RX es el que vamos a analizar hoy, pero antes quiero explicar un poco cómo va a funcionar ese código. Ok, entonces, eso fue lo que vimos la semana pasada. Ahí recordamos cómo trabaja lo que es la comunicación serial con estos pulsos. Es una comunicación serial porque va bit tras bit en forma de serie. Ahí vimos la conexión. Vimos el tema de los datos, cómo se transmiten, el start bit, lo que es, en este caso, el bit menos significativo. Vean que va del menos significativo hasta el más significativo, y esto va al stop bit, y ahí queda en 5 voltios, indicando que está sin recibir datos. Aquí la configuración del USB por el puerto COM. En fin, esto fue lo que vimos la semana pasada. Y esto es lo que vamos a detallar esta semana. ¿Cómo va a hacer que la FPGA tome los datos? Porque enviarlos ya vimos que es relativamente sencillo, pero recibirlos requiere de un muestreo, que ese muestreo tiene que llevarse por medio de un elemento que va a ser como este, que va a estar preguntando el valor de la entrada RX. Entonces, aquí lo que va a estar haciendo es que vamos a definir una frecuencia que va a ser 4 veces la frecuencia de la que se transmite el sistema. En este caso, recordemos que normalmente trabaja a 9600 baudios. Okay, ahorita vamos a trabajar igual a 9600 baudios la recepción tanto como la transmisión, porque tienen que ser la misma velocidad. No puede ser que en recepción tengamos un valor y en transmisión tengamos otro valor. Ok, entonces vamos a hacer esa conexión por medio de los puertos seriales con los diferentes equipos, ya sea una computadora, ya sea otro FPGA, ya sea otro microcontrolador, para comunicar esa información, pero en el FPGA tenemos que hacer un programa que sea capaz de muestrear los valores y así tomar en el punto central, como estamos usando aquí, el valor del, en este caso, del valor real del bit que se quiera transmitir, que se quiera recibir. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos el valor de muestreo aquí, vamos a tomar el valor de start bit y hacemos que la siguiente, en el mismo periodo, vamos a tomar el primer valor. Entonces, vean que todos esos son puntos de muestreo. Entonces, cada uno de estos tiene una frecuencia que tiene que ser exactamente igual
para poder garantizar de que el dato se va a leer de forma correcta. Por darles un caso, ¿qué pasaría si esta frecuencia fuera del doble? Entonces tuviera aquí un valor. Entonces va a leer este como el start bit, aquí va a leer como 0 cuando le da un 1, después va a leer, ahora sí, un 1. Entonces vean que se va a dar datos erróneos, lecturas erróneas, y eso va a producir que los valores no sean los correctos. Entonces, lo que nos vamos a enfocar en este algoritmo es en tener una frecuencia de muestreo que sea superior a la frecuencia con la que van transmitiendo los datos. Y vamos a tomar el valor del medio siempre para garantizar de que ese es el dato correcto que nos está enviando el otro equipo. Entonces, así va a funcionar el algoritmo. Vamos a ver que hay muchas variables y otras cosas que vamos a ir explicando, que en este caso lo hicieron de esa manera, pero igual lo podemos simplificar colocando constantes, si sabemos que la velocidad con la que vamos a trabajar siempre va a ser la misma, 9600 baules. Pero como el programa está hecho para que ustedes puedan cambiar con mayor facilidad, entonces por eso es que utiliza variables en lugar de constantes. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta este punto? Es importante que quede claro cómo vamos a hacer o cómo vamos a resolver este algoritmo. ¿Okay? ¿Estamos claros entonces? Okay, entonces tengan en mente el tema del muestreo, que eso no se aplicaba en el de transmisión. En el de recepción sí lo vamos a ver detalladamente eso. Okay, entonces vamos a empezar a analizar el código. El código en este caso se llama Receiver Sim, así es el nombre. Y el programa como tal se llama receiver.v. Recuerden que eso ustedes lo pueden utilizar o reutilizar. Ahí le pueden cambiar y poner lo que necesiten dependiendo de la aplicación. Ya es un código probado, entonces se sabe que funciona muy bien. Pero igual es importante conocerlo y entenderlo, que es lo principal para poder hacer cambios en caso de que en algún momento lo requirieran hacer. Ok, entonces empezamos. Vean que este es el módulo principal, por lo tanto, el clock, reset, RDX y RxData son valores que existen en lo que es el constraints. Este output, vean que aquí incluso puede ser la opción de que fueran los LED. Si yo quisiera que lo que llegara, él lo colocara en los LED. Recordemos que lo que va a llegar en este caso pueden ser valores numéricos o pueden ser un ASCII, puede ser diferentes cosas, lo que ustedes pueden recibir de diferentes tipos de dispositivos. Lo pueden ir acumulando, en este caso en un archivo, ya sea que fuera un archivo de texto, o lo pueden ir acumulando dependiendo de si fueran variables de acuerdo al algoritmo que ustedes plantean. Entonces, de momento este algoritmo simplemente lo que hace es recibir los datos y acomodarlos en este registro que se llama output, perdón, que se llama RxData, que es de 8 bits. Porque recordemos que los datos se transmiten en 8 bits. Vamos a crear unas variables internas, todos tipo rec, se llama chief, estado y próximo estado, el contador de bits, que recordemos este caso simplemente va a contar. Si volvemos a la presentación, él tiene que contar, empieza aquí, después los 8 datos y después pasa al stop. Entonces ocupamos que cuente hasta 9. Entonces, ese es el contador que viene aquí. Aquí empiezo con el tema del muestreo. Entonces, vean que aquí tengo un contador de 2 bits. Y aquí tengo otro contador, pero este se utiliza para lo que son los baudios, para establecer la velocidad de transmisión. Aquí tengo un registro de desplazamiento.
Y después tengo registros que se utilizan como banderas, que son de un bit nada más, que son estos de acá, que se usan, vamos a ver ahorita, en el primer always para resetear o para incrementar la cantidad de bits que están llegando, que se están recibiendo. Entonces, estos que son constantes, aquí todos con la función tipo parámetro, aquí tengo la frecuencia del clock, que son de 100 megas, que es la frecuencia del sistema. Aquí tengo los baudios, en este caso son 9600. Vean que si yo quisiera cambiarlo, simplemente cambio el valor aquí, de los baudios. Aquí tengo el muestreo, cuántas muestras se van a tomar por bit. Entonces, en el ejemplo que vimos anteriormente, era una muestra por bit. Aquí. Vean que solamente era una muestra por bit, pero para ser más precisos, para garantizar de que sí se va a tomar el dato de forma correcta, vamos a tomarlo en 4 muestras. Pero el valor como tal lo vamos a leer a la mitad. Entonces quiere decir que él hace una muestra de 4 puntos, pero toma el de la mitad, como el valor real. De esa manera se garantiza de que sí es el valor correcto el que estamos leyendo. Después aquí aplica una operación, simplemente es un divisor. Vean que agarra la frecuencia, lo divide entre los baudios por la cantidad de muestras que quiero tomar, y así obtengo el contador, que es el que me da la velocidad de acuerdo a esto. ¿De acuerdo? Entonces, si yo cambio esto va a cambiar automáticamente y no tengo que hacer ningún cambio adicional. Entonces, vean que por eso es que se utilizan tantos registros acá. Después tengo la muestra, o la media muestra, que simplemente es una división entre esto y esto. Vean que aquí lo divide entre 2 para tomar el punto medio. Y después aquí es simplemente los datos, la cantidad de datos que se va a recibir, que son 10. Un bit de start, 8 de datos y 1 de stop, que son exactamente los que se muestran acá. 1 de start, 8 de datos y 1 de stop. Entonces, por eso son los 10 que aparecen ahí. Ok, entonces ya aquí definimos lo que son las variables y lo que son las constantes. Aquí empieza lo que es el programa, pero antes vean que aquí hacen la asignación. Aquí dicen RxData, que son los datos como tal, va a hacer el registro RxChief.Rec tomando los valores únicamente de 8 a 1. ¿Por qué lo hace de esta manera? ¿Por qué lo invierte? A diferencia de otros de acá, ¿por qué hace esta corrección donde no empieza en 0 y no termina en 7? Ok, eso lo hace porque el primer bit, el bit 0, va a ser el start bit. Entonces, eso no es un dato válido. Ese es un dato de configuración para que se inicie la comunicación. Entonces, por eso es que RxData va a tomar los siguientes 8 bits. No toma el 0 ni toma el último, porque esos son de configuración para la comunicación. Solo va a tomar los que están en el medio. ¿De acuerdo? Entonces, una vez dicho eso, vean que aquí empieza el código. Hay dos always. Está esta estructura y está esta otra acá. La que está aquí es una máquina de estados y esta otra es como el que actualizaba el estado. Pero también no solo actualiza el estado, sino que también hace desplazamientos del shift register, del que recibe los datos de RX. Recuerden que cada estructura de always se va ejecutando en paralelo, a diferencia de otros sistemas de programación, otros códigos donde la programación es secuencial. Aquí es completamente en paralelo. Entonces, lo que se está ejecutando acá, en paralelo está ejecutando lo que está aquí. Como en ambos casos están trabajando a la misma lista sensible, que en este caso es el flanco positivo del clock, ambos se van a ejecutar al mismo tiempo. Ok,
hasta ahora, ¿alguna duda o comentario? ¿Estamos claros, jóvenes? Vamos a ver si hay alguna consulta. No. Ok, entonces sigamos. Entonces les comentaba que aquí hay dos estructuras de always. Una es una máquina de estados y la otra es el que hace el cambio de estado. Entonces, vamos a iniciar con esta, que lo que hace es una estructura muy sencilla. Cada que hay un flanco positivo del clock, ella le va a preguntar si el reset se presionó. Si el reset se presionó, todo reinicia. El estado se pone en cero, el contador de bits se pone en cero, el contador se pone en cero, la muestra, el counter de la muestra se pone en cero, todo se reinicia. En caso de que el reset no esté en cero, entonces va a iniciar con eso. Entonces lo que va a hacer es aumenta el contador en 1, que es el contador, que es el que me lleva y me permite hacer el muestreo. Entonces, él lo que dice es, cuando el contador vaya por la mitad, entonces, ¿qué es esto de acá? Esa estructura de acá, cuando vaya por la mitad, por la división de este counter menos 1, entonces quiere decir que es necesario empezar con el muestreo. ¿Se acuerdan que antes mencionaba de estos puntos de acá? Ok, cada vez que este if se da, cada vez que esto se cumple, él toma este muestreo. Nada más que en el caso nuestro, no solamente uno, sino que son 4. Entonces, tengan en consideración ese punto. Entonces va a reiniciar el contador, obviamente, porque si no, entonces nunca más vuelve a entrar aquí. Y le va a decir a la máquina de estados, actualícese. El estado va a ser ahora el next state, el próximo estado. Y si está activado la bandera shift, entonces quiere decir que lea el valor de Rx. Entonces, lo que hace es esta estructura de acá, donde introduce en el bit más significativo a Rx, pero lo va desplazando. Entonces, de esa manera, si shift es 1, carga el dato recibido. Solamente cuando shift sea 1. Cuando shift es 1, aquí lo vamos a ver en la máquina de estados, todavía no lo vamos a analizar, pero tengan en cuenta eso, que cuando shift sea 1 es que él lee el valor de Rx y lo actualiza y lo ingresa en el Rx shift rec, que era al final donde se va a cargar el dato recibido. Una vez hecho eso, él empieza a preguntar otras condiciones. Si está activada la bandera de que limpie el contador de muestra, entonces lo pone en 0. Si está activado el incrementar, entonces aumenta en 1. Si lo que está es, en este caso, limpiar el contador de bits porque ya alcanzó los 9 bits, entonces pone el contador de bits en 0. Y si no, lo aumenta en 1. Entonces, esto que está aquí simplemente son condiciones que yo antes les mencionaba, que eran las banderas, que dependiendo si están activadas o no, ellas van a hacer una u otra condición. Entonces, ya con eso acabamos este always, que en resumen lo que hace es, cuando da la condición, actualiza el valor de Rx y aumenta o resetea las cuentas. Y por supuesto, actualiza el estado. Esto es lo único que hace este always. Una vez ahí, vamos a la máquina de estados, que es una máquina de estados pequeña, pero que tiene mucha información. Entonces, tenemos el always, igual, con el pulso positivo del clock, y se inicia donde
El punto inicial es resetear todo, en este caso para garantizar de que esté en 0. Y una vez empezamos con el case, con la máquina de estados, en este caso, dependiendo del estado, si el estado es 0 o si el estado es 1. Solo tiene dos estados. ¿Cuáles son esos dos estados? Son muy sencillos. Uno es cuando él está a la espera. Mientras Rx sea 1, quiere decir que nadie está mandando datos, porque él está en esta condición, en estado de reposo. Entonces aquí está en 1, él tiene que quedarse en estado 0, esperando, 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 hasta que ya llegue el primer start bit. Cuando llegue y pase de 1 a 0, ok, ahora sí, se viene la información. Entonces, cuando eso sucede, él va a cambiar de estado. Entonces, vean que aquí, mientras Rx sea 1, el siguiente estado es 0. Entonces, él se queda ahí y no pasa de ahí. Pero, si Rx pasa a ser 0, se hace este else. Entonces dice, el siguiente estado va a ser estado 1. Y ahora sí, prepárese, reinicie el contador de bit, limpie el contador de muestras, porque ahora sí se vienen los datos. Entonces ya en el siguiente ciclo, vean que estas banderas son las que estaban aquí. Entonces, ponen 0 el bit counter, que es el que cuenta cuántos bits lleva, y ponen 0 el de la muestra. Entonces, en el siguiente pulso va a venir al estado 1, y vean que por default dice que el estado se mantenga en 1. ¿Hasta cuándo? Hasta que el bit counter sea igual a 9. Quiere decir que ya recibió todos los datos, entonces ya no tiene que seguir aquí, y el siguiente estado tiene que ser otra vez a la condición de reposo. ¿Qué va a hacer aquí en el estado 1? Lo que va a hacer es empezar a preguntar por el valor de la muestra. Si la muestra es 1, entonces quiere decir que ya va por la mitad, porque inicia en 0. Entonces, inicia en 0, después va en 1, ahora sí. Si el contador es 1, ponga el shift en 1. ¿Se acuerdan dónde estaba este? Este estaba aquí arriba, y era que le permitía a esto obtener el valor de Rx. Solo en ese punto es que lo va a hacer. Entonces, solamente cuando vaya por la mitad la muestra, él va a poner en 1 para que le haga. Si no, simplemente este se pone en 0, o nunca se pone en 1 y por lo tanto no va a leer. Entonces, en el siguiente ciclo, ¿qué va a pasar? Sí, lo va a poner en 0. Entonces, solamente durante el instante, aquí donde este estuvo en 1, él lo va a leer. Eso me garantiza de que solo voy a leer una vez cada bit. Entonces, siguiendo con el ejemplo, aquí hace otra pregunta. Dice, el contador de muestra es igual a este valor, que este valor sería 3. Como es un contador que es de 2 bits, él cuenta 0, 1, 2 y 3. Entonces, lo que va a preguntar aquí es, ¿ya terminó de contar? O sea, ya lleva, en este caso, 9 bits. Si no es así, entonces incremente el contador en 1. Y aquí limpia el contador de muestra, porque ya llegó a 3, entonces tiene que volver a iniciar a 0. Y si no ha llegado a 9, quiere decir que entonces faltan más bits por llegar. Entonces incrementa el contador en 1. ¿Para qué? Para que cuando este llegue a ser 9, quiere decir que ahora sí ya recibió todos los datos. Por lo tanto, el siguiente estado tiene que ser el estado de reposo, el estado 0. Y ahí se termina, en este caso, la recepción de datos. Entonces, pregunto, ¿está claro cómo hacen esto ellos para hacer el muestreo que antes les explicaba a ustedes aquí?
porque al final esa es la principal parte de ese algoritmo. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí o no? ¿Ok? Kelly, ¿está claro ahí cómo hacen el tema de muestreo? ¿Ocupan que explique algo nuevamente, alguna parte del código? Yo lo que me quedé perdida fue porque, o sea, ¿cómo sabe él ahí que tiene que llegar a 9? ¿Cómo O sea, saben? dice eso. ¿Cómo él sabe que tienen que llegar a 9? Digamos, en la última parte, usted dijo como que él preguntaba si llegaba a 9. Ajá, O sea, pero ¿en dónde declaró eso usted? aquí está. 10 bit, ¿te acuerdas que vale 10? 10 menos 1, entonces 9. Por eso les decía que aquí lo podemos simplificar mucho. Aquí yo puedo haber quitado esto y he puesto 9. Aquí se pudo haber quitado todo esto y poner 1. Aquí se pudo haber quitado todo esto y poner 3. Pero como este caso el programa lo hacen para que pueda utilizarse para diferentes opciones, entonces le ponen más variables. Entonces, como el sistema tiene que recibir 9 datos, entonces este es el 0, el dato 1, el dato 2, el dato 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, cuando llega aquí, quiere decir que ahora que llegó al final, ya no hay más datos. Entonces, por eso es que él pregunta aquí si el contador de bit llegó a 9. Si llegó a 9, váyase al estado 0 de reposo, quédese esperando nuevamente hasta que llegue otro dato que inicie, obviamente, con el RX en 0. Entonces, mientras no pase eso, quédese usted ahí en estado de reposo, esperando. Yo no sé si contestó ahí tu consulta. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Qué es lo interesante que quiero que noten en este código? Que ellos utilizan lo que yo llamo banderas o flags en inglés. Eso quiere decir que ellos activan o ponen aquí valores como este, pero al final el efecto de esto no se ve dentro de esta máquina de estado, sino que se ve aquí arriba. Entonces, vean que él no incrementa directamente aquí el bit counter, por ejemplo. Él no va aquí en un momento se ve bit counter más 1, sino lo que hace es poner esto en 1. Entonces, al poner esto en 1, aquí arriba, vean aquí la variable, la marco, vean que aquí arriba, él pregunta por esta, y si es 1, aumenta en 1. Entonces, este código tiene esta particularidad que bien se podría hacer aquí. Aquí en lugar de poner incremente bit counter, pongo aquí bit counter igual a bit counter más 1. Eso se puede hacer y funciona también. Pero también vean que existen diferentes variantes para hacer las cosas. Ustedes pueden buscar en internet y encontrarse otro programa para resección. Van a ser similares en términos de algoritmo, que van a tener que muestrear
y van a tener que tomar un valor ahí en el punto medio para garantizar de que el dato sea el correcto que están leyendo, pero al final pueden haber diferencias como estas que les indicaba, que en lugar de una bandera, pongan aquí directamente el incremento. En lugar de variables, pongan directamente aquí los valores, los constantes directos, no lo pongan como variables. Entonces, este es un código pequeñito, pero que sí tiene cierto nivel de dificultad, y por eso no vi los dos la semana pasada, no quise ver transmisión y de sección los dos el mismo día, porque sí era tal vez un poco complicado entender ambos, mejor verlos por separado. Igual, no se requiere trabajar con los dos al mismo tiempo. Por ejemplo, en el proyecto ustedes solo ocupan enviar datos, entonces no ocupan recibir, pero puede haber proyectos, que es lo normal, donde en este caso un equipo les pida algo, entonces ustedes ocupan recibir el comando y ustedes le devuelvan algo, entonces ahí le transmiten algo al equipo. Entonces no, lo normal es tener las dos, recepción y transmisión. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Ahí, Kevin? Profe, entonces digamos, este programa, bueno, ese código está pensado para recibir una palabra de 9 bits, ¿verdad? Está para recibir 9, pero solo vamos a tomar 8. Ajá. Eso se ve en este de aquí, en esta parte. ¿Lo ves? Que no empieza, no va de 8 a 0. Sí, va de 8 a 1. Va de 8 a 1. ¿Por qué no toma el 0? Porque el 0 es el stop, que siempre es, perdón, el 0 es el start, que siempre es 0. Entonces no tiene sentido leerlo. A mí no lo ocupo. Sí, y solo hace uso de 7 a 1, porque el 8 es el stop. No, hace 8 a 1 porque el stop sería 9. Ok, ok. Ajá. Ok. Ya, ¿cómo se llama? ¿Qué se me hizo? Kevin, que ya he visto VHDL. ¿Has visto alguno similar para recibir datos en serial? No, ese no lo había visto. Ok. Pero sí Yo te sí había queda visto claro. un sistema de cola con FIFO, ¿ves? FIFO es. Ajá, sí, de acuerdo. Es algo parecido. En este caso, la complicación aquí es recibir los datos, porque no vienen uno tras otro, sino que ya ambos sincronizados, sino que tienes que tomar la muestra en el medio, por así decirlo. Pero sí quedó claro el ejercicio. Kevin. ¿Me hablaste? Sí, que sí te quedó claro en este caso en Verilog. Sí, bueno, en VHL no lo vi, pero aquí sí está, o sea, sí le entiendo, lo que ahí nada más sería como volver a ver el código, porque sí tiene sus cosillas, entonces, o sea, lo que vos explicás todo bien, pero igual hay que volver como a repasarlo. Ah, sí, claro, tienen que usarlo y analizarlo ustedes para entenderlo. Vean que digamos, el código en sí no es un código fácil de entender a primera vista, hay que dedicarle su tiempo. Incluso cuando yo lo estaba revisando ahora, ahí me quedaban dudas porque tienen demasiadas variables. Entonces hay veces que hay que, mira, esta variable qué era, entonces hay que volver arriba a ver qué es lo que hace esa variable. Entonces, son códigos que ya están probados y se sabe que funcionan, pero siempre es bueno ustedes como ingenieros saber qué es lo que hace ese código, ya sea para que lo mejoren, o sea porque tienen que reutilizarlo y hacerle algunos cambios, o porque simplemente es curiosidad. Entonces, siempre es bueno entender y a la vez se aprende de eso. Que no sé si hay alguna otra consulta, si no, entonces quedaríamos hasta acá, recordándoles que me envíen por correo, ahí en el asunto, grupos FPGA o cursos FPGA, y pongan ahí los grupos, perdón, los participantes que tienen en cada grupo. El examen sería en la semana 13, entonces es la semana del 24 al 28.
una semana sería el parcial. Entonces ahí tienen tiempo. El parcial obviamente va a entrar hasta lo que veamos en la semana 12. Estamos por la semana 10, nos faltan 2 semanas de clases. Vamos a ir igual, 2 ejercicios más. Creo que los siguientes ejercicios son más sencillos, entonces tampoco se estresen tanto si piensan que va a seguir aumentando la complejidad. Igual, ¿Qué, si tienen consultas, ¿sí? qué son los temas que vienen, profe? ¿Cuáles son los temas que faltan? Los 2 ejercicios que vamos a ver son uno para teclado, para, pues, en este caso, recibir un dato del teclado. Vamos a volver a ver el tema de ASCII. Menos que algunos ya lo manejan, porque lo han visto en algunos de sus cursos. Y también vamos a ver una aplicación para lo que es una conexión, utilizando todo lo que ya conocemos con ADBI. Entonces, ahí ya con ADBI, cómo se podría hacer la integración entre el FPGA y con ADBI, por darles un ejemplo, porque ustedes podrían conectar a un FPGA a una gran cantidad de dispositivos, tales como los que mencionaba acá en la presentación. Term, que es un terminal ahí para en este caso, como el hiperterminal que antes estaba en Windows, ahora ya no lo traen. Es AdBlue, Node-RED, así como cualquier otro que utilice los COM. En el caso de la computadora, en el caso de otros equipos, y pueden ser desde microcontroladores hasta otros FPGAs, hasta PLCs. Entonces ahí hay bastante amplio. Ok, entonces, ¿alguien más? Que normalmente ustedes son 14, pero aquí veo menos. Entonces, ahí nada más recuérdenle a los que no estuvieron allí que tengan que ponerse al día y cualquier consulta por WhatsApp o por correo y se ocupan conectarnos ahí en algún momento, igual podemos hacerlo para aclarar alguna duda adicional que requieran más detalle. Entonces, jóvenes, que pasen buena noche. Ahí quedo al pendiente. Profe, su correo está ahí en el sitio.